Este fue un año destacado en educación para el país. Tuvimos la mayor inversión en el presupuesto. Tuvimos iniciativas como Pilo Paga Docente, el esfuerzo del MIDE, con el Centro de Innovación y el Desarrollo de Plataformas y Contenidos, el acuerdo de evaluación con el Magisterio, y creo que se me están escapando muchísimas iniciativas muy importantes que han pasado en el país alrededor de la educación. Y esto nos hace, primero, entusiasmarnos, pensar que fue un 2015 lleno de alegrías, pero también nos hace pensar cuáles son los retos del 2016 alrededor de continuidad de estos programas o estos proyectos y lo que va a pasar. Entonces me encantaría iniciar que nos contara cuáles son esos retos para el próximo año en educación de nuestro país. Yo diría que el cambio más trascendental es que comenzamos a mostrarle al país que a través de la educación podemos y debemos generar igualdad de oportunidades. ¿Cuál va a ser uno de los retos más importantes? Necesitamos más plata, necesitamos más recursos. Hoy un niño en Colombia estamos pagando con la tasa de cambio de hoy $800 por niño, mientras que un país como Chile está pagando 4.500. Entonces nosotros tenemos que invertir recursos públicos en educación de tal manera que todo el sueño de hacer de Colombia un país con jornada única pueda ser una realidad con calidad. Uno podría decir que esta equidad, esta igualdad y esta oportunidad para todos, pues tiene muchas aristas. Sí. Pero desde ahí mencionábamos hace un rato un tema y es nuestros docentes. Me encantaría que nos contara un poco cuál es el reto alrededor de la profesión de docencia. El reto es todo. Todavía Colombia es un país que tiene que avanzar mucho más en su política con los docentes. Tenemos que hacer de la profesión una profesión atractiva para los mejores. Eso, por ejemplo, lo estamos haciendo con Ser Pilo Paga Docente. Lo segundo es incrementar el salario. Al final de este cuatrenio, nosotros vamos a invertir más de 2 billones de pesos en el salario de los docentes, siendo el 82% de los recursos de educación básica del Sistema General de Participaciones, el 82% se van en nuestra nómina. Entonces ahí, digamos, ahí es cuando comenzamos a ver, el 82% se va en nuestra nómina, todavía hay quienes ganan más en la sociedad que los docentes y tenemos un margen de inversión muy chiquita frente a eso. Tenemos que hacer y estamos haciendo un trabajo bien importante frente a las facultades de educación. Este año, por ejemplo, en el plan de desarrollo establecimos que a 2018 todas deben estar acreditadas en alta calidad. Y ese es un esfuerzo muy grande, pero esa es la génesis de nuestra formación docente. Bueno, eso es una gran noticia, el tema de acreditación de las carreras. Es una gran noticia, está por ley, tenemos que comenzar a caminar en ese sentido. Hoy tenemos muy poquitas facultades de pedagogía acreditadas y la verdad es que ahí no podemos fallar. Tenemos muchas alegrías en educación, como ya lo he mencionado, pero ¿qué nos queda cerrando este año como eso que nos falta seguir trabajando, que tenemos que seguir fortaleciendo? Sí, el gran paraguas que, por ejemplo, nosotros tenemos en educación básica y media, preescolar básica y media, es la jornada única. La jornada única pasa por ese filtro del que hablaba al principio, de desigualdad de oportunidades. En Colombia, si tú vas a un colegio privado, tú puedes estar 8 horas o más, pero si vas a un colegio oficial, 5 o 6 horas, porque tenemos dobles y triples jornadas en Colombia. De tal manera que cuando un niño se gradúa de un colegio oficial, termina con 2 años menos de escolaridad que un niño que fue a un colegio privado. Y ahí es cuando nuestra cancha se comienza a desnivelar completamente. O sea, eso no es justo y si queremos realmente ser una sociedad en paz, tenemos que construir paz a través de la educación. Y eso significa, por lo menos, que todos los niños vayan las mismas horas al colegio. Es un tema de microgerencia. Es decir, yo sé cada niño dónde está en jornada única, qué está pasando, el almuerzo, la planta docente, el colegio, su infraestructura. Este año nosotros cumplimos la meta que teníamos, que eran 350.000 niños en jornada única. En esos colegios, por ejemplo, estamos dando becas docentes, que es otro programa para los docentes, en ciencias básicas con énfasis en el aula de clase. Está nuestro programa Todos Aprender. En esos colegios estamos mejorando inmediatamente la infraestructura, tenemos almuerzo y tenemos algo que es el acompañamiento pedagógico. Es decir, como en Colombia hoy todavía no podemos tener un currículo único, sí le hacemos un acompañamiento porque lo que queremos es que esas 3 horas
no sean los niños sentados en el colegio porque sí, sino que realmente esté haciendo un énfasis en matemáticas, ciencias y lenguaje. Ese acompañamiento pedagógico y todos estos programas del ministerio que llegan cuando un colegio se pasa a jornada única es uno de los grandes retos que tenemos como hacedores de política pública para la implementación de la jornada única. O sea que de aquí al 2018, ¿cuántos niños? 2.300.000 es la meta que el presidente Santos nos fijó. Bueno, pues ya para cerrar, ¿qué mensaje usted le quiere dar a los colombianos en este cierre de año, en esta rendición de cuentas corta alrededor de la educación? Pues la educación en este momento está siendo la bandera del presidente Santos porque es a través de la educación, como él ha dicho, que construimos paz y que construimos equidad. Hemos hecho muchos cambios y estamos haciendo una gran transformación del país a través de la educación. Nos queda todavía muchísimo por hacer. Necesitamos que todos realmente seamos conscientes que es a través de la educación como vamos a transformar Colombia. Digo, mire, la educación realmente es lo que nos va a sacar de pobres a los colombianos. Hoy las sociedades ricas y las sociedades pobres, la gran diferencia es que las ricas son sociedades del conocimiento y hacia allá es que nosotros tenemos que apuntarle. Para eso necesitamos a todo el mundo montado en este bus, a todo el mundo montado, necesitamos a los padres de familia, a los empresarios, a los alcaldes y mandatarios locales, porque ya el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos se montó. Ok, pues perfecto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en una próxima edición de Semana Educación.